Patricia Galeana, historiadora. Ha sido investigadora en el Instituto de Investigaciones Históricas de la Universidad Nacional Autónoma de México y es catedrática en la Facultad de Filosofía y Letras de la misma universidad. Ha impartido cátedra en universidades extranjeras como en la Universidad Autónoma de Madrid, la del Externado de Colombia y la de California en los Estados Unidos. Ha dirigido 10 instituciones académicas, entre ellas el Acervo Histórico Diplomático Genaro Estrada, el Archivo General de la Nación, el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones en México. Fue embajadora de México en Colombia y presidenta de la Comisión de Historia del Instituto Panamericano de Geografía e Historia a la fecha. Es presidenta de la Asociación de Especialistas sobre la Reforma, la Intervención Francesa y el Segundo Imperio. Miembro correspondiente extranjera de la Academia Nacional de Historia del Ecuador desde el año 2020. Autora de muchísimos libros, de capítulos de libros, coordinadora de obras, etc. Y como autora publicó La fascinación por el imperio, que se publicó aquí en el Centro de Estudios en el 2011. Está digitalizado y ahí se puede consultar. Y otro, Las relaciones Iglesia-Estado durante el Segundo Imperio, publicado por la UNAM en el año de 1991 y reimpreso en el 2015. El título de su presentación el día de hoy es El Reglamento Provisional Político del Imperio Mexicano. Pues a nombre del Centro de Estudios de Historia de México, Fundación Carlos Slim, le damos la bienvenida a la doctora Patricia Galeana, agradeciéndole como siempre su generosidad, su participación constante en el Centro de Estudios, miembro del Consejo Consultivo y es una de las académicas más distinguidas y por ello mismo le damos especialmente las gracias aquí en nuestro Centro de Estudios. Pues sin más, le damos la palabra a la doctora. Adelante. Muy buenas tardes, me da muchísimo gusto participar en este curso conmemorativo del bicentenario de la Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos. Y como siempre, pues ya desde hace más de 3 décadas, me da mucho gusto estar con todo el auditorio que sigue las actividades del Centro de Estudios de Historia de México, Fundación Carlos Slim. Yo les voy a hablar del reglamento provisional político del Imperio Mexicano de 1822 como antecedente para esta Constitución de 24, para que veamos las convergencias y las divergencias, y pues les voy a dar un repaso de cómo se da todo este proceso. Entonces empezamos a compartir pantalla. Y bueno, pues ahí tienen ustedes al águila coronada, ya con la serpiente, que va a estar en el escudo de armas de Agustín de Iturbide. Quiero hacer esta aclaración porque originalmente el águila no tenía ninguna serpiente. Esta fue una interpolación de Fray Diego Durán, que cuando vio las representaciones de los tlacuilos, vio que había una voluta que salía del pico del águila y entonces interpretó que era el águila procesional que él pues había visto en España desde los finales de la Edad Media. Y si ustedes van al Museo Arqueológico de Madrid, ahí podrán ver el escudo nacional de México, que significa el bien devorando al mal. Y para los antiguos pueblos originarios, pues no, la serpiente no simbolizaba al mal,
sino inclusive pues fue nada menos que Dios que sintetizó muchas características de las diversas divinidades, que era Quetzalcóatl. Entonces, como ustedes saben, el proceso de la independencia de México empieza con la crisis de la monarquía española. Quiero llamar la atención de que en cada lámina les estoy poniendo pues fuentes originales. O sea, no es lo que yo les puedo decir, sino lo que los protagonistas de estos hechos escribieron. Entonces, pues aquí he dicho muy sintéticamente, eh, quienes conocen historia de España recordarán que Carlos IV dejó en manos el gobierno en manos de Manuel Godoy, que era una persona de el pueblo, que no era una noble, y que dio una serie de medidas liberales. Acaba de salir hace unos años en España una biografía de Godoy, muy buena, basada en puras fuentes documentales, y esto de que hiciera reformas que afectaban a la aristocracia, pues llevó a que ésta pues se llamara a Fernando VII a quitarle el poder a su padre. Y aquí tienen ustedes parte de la carta que Carlos IV le escribió a Napoleón Bonaparte, señalándole que seguramente estaba enterado de lo que había pasado en Aranjuez, que lo habían obligado a renunciar y que había decidido ponerse en manos de Napoleón y subordinarse totalmente. Aquí tienen ustedes el texto: subordinarse totalmente a la disposición de el único que puede hacer la felicidad de la familia, o sea, el emperador Napoleón I. Esto llevó a que pues se reunieran en Bayona. Ahí se dan las abdicaciones. Fernando VII le regresa la corona a su padre, Carlos IV, y este se la da a Napoleón, quien pone a su hermano José Bonaparte en el trono español. Los llamados afrancesados en la historia española aceptan la constitución otorgada de Bayona, que fue la primera constitución que estuvo en vigor en el territorio español, pero otros pugnan por independizarse de los franceses y guardarle el trono a Fernando VII. Hacen juntas gubernativas y esto desencadena también pues todo el proceso de las independencias en toda Hispanoamérica, en donde también los criollos pensaron hacer juntas gubernativas, pero fueron apresados. Inclusive Primo Verdad muere en la cárcel del arzobispado, y Melchor de Talamantes, este mercedario peruano, muere de fiebre amarilla con grilletes en San Juan de Ulúa. Entonces se cierra la vía pacífica para la independencia y viene la lucha armada. Y en esta lucha armada que vemos en la siguiente lámina, tenemos pues 4 etapas muy bien definidas. La de iniciación, que como diría el doctor Edmundo Gorman, que fue miembro del Consejo del Centro de Estudios de Historia, hoy Carlos Slim, pues dijo que Miguel Hidalgo había herido en solo 4 meses al virreinato de la Nueva España. Y digo solo 4 meses porque después le quitó el mando Allende. Aquí hubo una situación de diferentes proyectos. Hidalgo
quería que se incorporaran todos los grupos sociales, abolió la esclavitud por vez primera en el continente americano y en cambio Allende quería organizar un ejército disciplinado y desde luego no quería que hubiera la participación de toda la población. Hidalgo suprimió los tributos, las alcabalas, y pues por esta razón vino el choque entre los dos. Hidalgo pensaba que todos los americanos podían regresar a España, a los peninsulares, y ya con esto quedarían independizados, mientras que Allende quería tomar la Ciudad de México. Entonces, cuando no entran a la Ciudad de México, después de la batalla de Monte de las Cruces, ahí viene ya la escisión. Hidalgo establece el primer gobierno insurgente en Guadalajara, nombra un obispo, un ministerio de Gracia y Justicia, otro de despacho, un representante en Estados Unidos, y finalmente después Allende, como decía yo, le quita el mando y los dos serán aprehendidos cuando iban rumbo a Estados Unidos y ejecutados. Entonces, así termina la primera etapa y empieza la segunda, que va a encabezar el alumno y discípulo de Hidalgo, José María Morelos, y la va a encabezar durante 5 años, 2 meses. Él va a llevar a su culminación al proceso porque va a lograr tomar desde Acapulco hasta Oaxaca, creando la provincia de Tecpan. También llega a Orizaba porque quería también tomar Veracruz y de esta forma dejar cercada a la Ciudad de México, y va a convocar al Congreso que le había dado Hidalgo en el programa de gobierno en 29 puntos en Indaparapeo. Y ahí pues decía justo que había que convocar un Congreso que dictara leyes justas acomodadas a cada villa y lugar. En este pues escenario, Morelos va a lograr reunir a 19 diputados constituyentes a quienes presenta los principios constitucionales que debe de tener la primera constitución de México, y es admirable lo que hacen estos diputados, que nos entregan una constitución perfectamente bien organizada con 242 artículos, su parte orgánica del funcionamiento del gobierno, la parte dogmática de principios, y esta va a estar en vigor hasta que sea ejecutado Morelos el 22 de diciembre de 1815. Hago hincapié en esto porque hay muchas pues obras que ustedes leerán que les dice que esta constitución nunca tuvo vigencia, y esto pues es un gravísimo error porque estos pues personajes nunca han estado en el Archivo General de la Nación ni han podido ver los documentos que dan cuenta de la vigencia de esta constitución que tuvo el Tribunal de Ario de Rosales, impartiendo justicia de acuerdo a la Constitución de 14, que también cabe destacar, establece un gobierno republicano. O sea que se olvida la discusión que habían tenido Miguel Hidalgo y Allende en torno a la república, Allende por la monarquía, y también Morelos tuvo una discusión semejante con Ignacio López Rayón. Después vamos a ver inclusive parte de su carta. Pero pues una vez que el movimiento queda sin
su dirigente que había logrado pues dar esta constitución y extender pues los territorios, como ellos los llamaban, liberados, pues viene un periodo en el que se viene a pique el movimiento insurgente. España manda a más efectivos para pues acabar con los focos que quedaban, otros se acogen al indulto, y entonces viene la tercera etapa, que es la que encabeza Vicente Guerrero, que va a ser un foco insurgente que va a preocupar a pues el gobierno realista, porque estaba en Guerrero y en un momento dado podía interrumpir la comunicación con el puerto de Acapulco, que como ustedes saben, pues es el principal puerto de México en el Pacífico. Así pues, esta etapa de resistencia dura 5 años y 2 meses. Y pues Guerrero era imbatible en las sierra del estado que lleva su nombre, porque la conocía como la palma de su mano. Y por otra parte, pues después de 11 años de lucha, ya todos estaban exhaustos, tanto los insurgentes como los realistas. Y entonces el que tiene la iniciativa de llamar a Iturbide a que se negocie. Bueno, antes de Iturbide hace otras invitaciones, va a invitar, aquí quiero corregir, no invita a Iturbide, sino a Pedro Moya y a Armijo, que tienen ustedes ahí enfrente en el texto. Ahorita lo vamos a ver con más detalle. Y después esto nos muestra que ya estaba dispuesto a una negociación. Eso es lo que se va a dar, y ahí es donde va a aparecer Iturbide como una gran figura política. En cuanto a la discusión de monarquía o república, pues ya se las adelanté. En la siguiente lámina la vamos a ver muy rápido. Es esta discusión. La pasamos a la siguiente, por favor. La discusión entre monarquía o república, y aquí pues está una carta donde Allende le dice que los indígenas no conocen el verbo libertad y que se van a asustar si no se menciona a Fernando VII, que entonces guardarle el trono a Fernando VII les traería más adeptos. Esto no lo hace Hidalgo, porque cuando llega a Guadalajara lo primero que hace es sacar la efigie de Fernando VII del Palacio de la Audiencia y le va a dar el nombre de Palacio Nacional. La misma discusión, como ya les decía, la tuvo en la siguiente lámina. Vemos que aquí está una carta de Morelos a Rayón, en donde pues Morelos le dice de constitución, que son los elementos constitucionales hechos por Ignacio López Rayón, porque la monarquía está bien para la vieja Europa, pero que las naciones americanas se deben de organizar en repúblicas. Y bueno, pues aquí está representado este Congreso de Chilpancingo, que pues hay que decirlo, tiene influencia del pensamiento ilustrado. También conocían la escolástica y la Constitución de Estados Unidos, así como la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. En esto, pues no va a tener ninguna, no se va a tomar, y en esto quiero recalcar, como hay fuentes que dicen que el modelo de la Constitución de
14, que tuvo el nombre de Decreto Constitucional para la Libertad de la América Mexicana, se promulgó en Apatzingán, y por esa razón también se conoce como Constitución de Apatzingán, así como hay quien señala que nunca tuvo vigencia, también afirman que fue una calca de la Constitución Española de Cádiz. Y en ese sentido, les recomiendo que consulten a uno de los más grandes constitucionalistas de la historia de México, que es el doctor Héctor Fix Zamudio. Él ya no está con nosotros desde hace años, pero nos legó una obra magnífica en donde justamente demuestra punto por punto los 242 artículos de cómo esta Constitución toma como modelo a las constituciones francesas, en particular a la Constitución del Directorio y cómo establece un ejecutivo colegiado. Y todas las demás ideas, repito, son de las constituciones francesas y no de la Constitución de Cádiz. Habíamos hablado pues de que una vez ejecutado Morelos se vino abajo todo el movimiento insurgente, y en la siguiente lámina vemos pues esta resistencia de Guerrero. Y aquí es donde yo quiero subrayar que a quien invita Guerrero a que se una a la independencia es a Carlos Moya, que tenía que reportarle todo a Gabriel Armijo. Y pues Guerrero no logró convencerlos, rechazaron semejante oferta, así como Guerrero también rechazó el ofrecimiento de indulto, porque les había yo dicho que en este periodo de declive del proceso insurgente, pues vamos a tener por una parte a esta política de acabar, arrasar con los pueblos que apoyaran a la insurgencia, y por otra, la de ofrecerles el indulto. Entonces, Guerrero rechaza el indulto, es de donde viene la frase que se encuentra en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por ejemplo, la patria es primero. Y pues la respuesta que da después a Iturbide va a ser de rechazo a sus ofrecimientos, porque resulta que van a poner después de las conspiraciones de la Profesa de 1820 a Iturbide como el comandante de esta región de la Nueva España, justo para someter a Guerrero. Entonces, la respuesta es absolutamente, y todas las cartas, también he tenido el privilegio de hacer una exposición con toda la correspondencia intercambiada que está publicada por el Archivo General de la Nación, intercambiada entre Iturbide y Guerrero. Porque desde luego Iturbide lo primero que piensa es acabar con Guerrero. Pero cuando se da cuenta que esto no es posible por la situación que les decía de la intrincada sierra, entonces decide invitarlo. Y le dice que, bueno, pues que ya en la Constitución que se está haciendo en España, que se hizo en España, porque ya había pasado, pues que ya iban a ser todos ciudadanos. Sin embargo, él no acepta porque dice que, y ahí está la parte de la respuesta a la carta que le escribe Guerrero a Iturbide, que los americanos están cansados pues de la esclavitud, de la tiranía
y que quieren la libertad. Y su lema era libertad, independencia o muerte. Esta es de la carta que le contesta Guerrero a Iturbide en enero de 1821. Pero vamos a ver qué pasa para que Iturbide llegue a este momento. Pues resulta, en la siguiente lámina, por favor, resulta que en España, pues cuando cae Napoleón I, después de las diversas coaliciones que se forman de las monarquías absolutas para derrotarlo, pues va a liberar a Fernando VII, que regresa a España. José Bonaparte sale primero, obviamente, y lo primero que hace Fernando VII es derogar la Constitución de Cádiz que se había hecho en su ausencia, que había sido promulgada, como le dicen los españoles, la Pepa, justo el 19 de marzo de 1812. Regresa Fernando VII en 14 y cuando aquí se está promulgando la Constitución de Apatzingán, y Fernando VII restablece el absolutismo. Pero en 20 hay un levantamiento del general Rafael de Riego que exige el restablecimiento de la Constitución Liberal de Cádiz. Además, se le hacen reformas como la supresión de la Inquisición y del fuero militar, y esto pues lo logra, tiene el triunfo, y cuando la noticia llega a la Nueva España, pues ustedes se imaginarán que el ministro de la Inquisición, José Tirado, y el canónigo Matías de Monteagudo, pues están absolutamente en contra de que se restablezca esta constitución liberal que está suprimiendo a la Inquisición y está quitando fueros al ejército. Entonces tienen lugar las llamadas conspiración de la profesa, porque estas reuniones se llevaron a cabo en la iglesia de San Felipe Neri, que ustedes tienen aquí enfrente, y ahí pues se planea que se debe invitar a Fernando VII a venir a gobernar en la Nueva España. Esta idea, déjenme decirles que no, ya había habido antes en el motín de Aranjuez, justo también Manuel Godoy llegó a pensar en traerse, en este caso a Carlos IV, a gobernar desde la Nueva España, la España de América. Esto no se hizo, pero aquí nuevamente tienen esta idea y entonces van a considerar que para que esto sea posible se necesita pacificar al país, porque pues no va a estar de acuerdo el monarca español en venir a un país en donde todavía hay focos insurgentes. Entonces es cuando se sugiere que se nombre a Agustín de Iturbide para que él acabe de pacificar al país. Esto lo plantean al virrey Apodaca y pues es así que Iturbide va a tener este cargo. Ahora bien, ¿qué antecedentes tenía Agustín de Iturbide? Es importante leer, y estas son citas fundamentales, a Lucas Alamán, que como ustedes saben fue el líder del Partido Conservador, ministro en varias ocasiones, un hombre de Estado que planeó toda una
política exterior que se llamó Pacto de Familia, en la que México sería la cabeza de toda la América hispana. O sea, es un personaje no solamente de la política de la primera mitad del siglo XIX mexicano, es un hombre de Estado, un estadista, sino un gran historiador. Y aquí, pues, Lucas Alamán describe a Iturbide como severo en demasía con los insurgentes, que sus triunfos se debieron a actos de crueldad y el ansia de enriquecerse. Y como hubo acusaciones en su contra, y por eso fue relevado del cargo. Y esto es exacto, están todos los datos. Hay que recordar que, bueno, pues él entró a la milicia a los 17 años, era hijo de su padre vasco y tenía pues ascendientes nobles, su madre michoacana, y va a plantearse esta pues carrera militar y llega a coronel, pero con estos actos que calificados por Lucas Alamán eran de crueldad excesiva. En efecto, él había participado, por ejemplo, cuando Gabriel de Yermo pues aprende al virrey Iturrigaray, que estaba de acuerdo con que hubiera una junta de gobierno en donde los autonomistas criollos iban a participar. Él pues ahí el propio Hidalgo dice que se rompe el orden constitucional por los propios españoles, porque a Iturrigaray lo mandan para que sea juzgado a España por sedición. Y pues ya les comenté, los autonomistas criollos mueren en prisión, son asesinados en prisión. Iturbide también participa en la batalla del Monte de las Cruces y por estos hechos es nombrado coronel y va a tener el control militar de la Intendencia de Guanajuato. Y ahí, bueno, pues en una batalla va inclusive a derrotar a Morelos, en otra es derrotado por López Rayón, pero en 1816 el cura Antonio Lavarrieta lo acusa de saquear la propiedad privada. Entonces, por esta malversación de fondos, Calleja, que ya entonces es virrey, lo destituye. Pero en 1820, quien está como virrey es Apodaca, y él acepta la propuesta de los señores de la profesa de poner a Iturbide como comandante del Ejército del Sur. Y así empieza su protagonismo en la historia de México. Ya les había yo referido esta correspondencia que va a haber entre los dos personajes, Guerrero e Iturbide. Hay una carta de enero de 21 donde Iturbide le dice que ya todos van a ser ciudadanos y que espera darle un abrazo en breve. Sin embargo, esto se ha prestado a una pues leyenda porque se habla del abrazo de Acatempan cuando Guerrero nunca estuvo en Acatempan. Ahí mandó a Figueroa, que era el tesorero de su ejército, a parlamentar con Iturbide. En donde sí se reunieron para el armisticio fue en la hacienda de Mazatlán, al sur de Chilpancingo, y dudo que haya habido ningún abrazo. Iturbide convence a Guerrero de que pues van a luchar juntos por la independencia
y pues Guerrero acepta y va Iturbide a hacer el plan de independencia de la América septentrional que tenemos en la próxima lámina. En este plan, así pues conocido como el Plan de Iguala, se proclama pues la independencia de la América septentrional y las tres garantías: independencia, religión y unión. Cabe destacar que la primera bandera, la bandera trigarante, tiene los tres colores, pero en diferente orden: es blanco, verde y rojo, y en forma diagonal. También pues la he tenido en mis manos, lo cual es un privilegio, en el Archivo General de la Nación, que es donde se encuentra, y está primero el blanco con una estrella dorada en el centro. Cada color va en diagonal y tiene una estrella dorada en el centro. Después está el verde, que es la independencia. El blanco es la religión católica como única, sin tolerancia de ninguna otra. El verde es la independencia y el rojo es la unión entre los antiguos realistas y los antiguos insurgentes. El plan contiene 23 artículos y en el cuarto se establece que quien vendrá a gobernar será Fernando VII o cualquier otro miembro de su dinastía o de otra reinante. Y fíjense esta frase que es muy importante del artículo cuarto del Plan de Iguala: para hallarnos con un monarca ya hecho y precaver los atentados funestos de la ambición. Y esto por eso es que después le van a echar en cara sus propias palabras y van a decir que él era un improvisado y que por eso fracasó el primer imperio, que solamente duró 9 meses. Aquí en este plan se plantea que habrá una junta en tanto se reúnen las cortes, o sea, el Congreso, y que pues se le pedirán sus propuestas al señor virrey. Cabe destacar que prácticamente todos los cargos directivos los tienen los antiguos realistas. Los insurgentes van a ser hechos a un lado. Y en el artículo octavo se destaca que si Fernando VII no se resolviera a venir a México, la Junta o la Regencia mandará a nombre de la nación mientras se resuelve qué testa debe coronarse. En el artículo 14 se establece que el clero secular y regular conservan todos sus fueros y que mientras se reúnen las cortes, pues que inclusive va a estar vigente la Constitución española, que era pues el origen de la conspiración de la Profesa y el levantamiento de Rafael de Riego. Esto lo va a enmendar posteriormente. En el artículo 23 se dice que las cortes serán constituyentes, o sea, harán una constitución. Este plan, que pues se da, como ustedes recordarán, el 24 de febrero de 1821, va a ser ratificado por los tratados de Córdoba, que va a firmar el capitán general y jefe superior político de la Nueva España, Juan O'Donoghue. Como el trienio liberal, solamente 3 años van a estar los liberales
en el poder y la Constitución. Después Fernando VII la derogará de nueva cuenta y restablecerá el absolutismo hasta su muerte en 1833. Entonces, en este momento no viene un virrey, no designan a un virrey, sino un capitán general y jefe superior político de la Nueva España, que es Juan O'Donojú. Y Juan O'Donojú llega y se encuentra, pues que ya todo el ejército realista, salvo la excepción, cabe destacarlo desde ahora, de José Dávila, español que primero se quedó en Veracruz y después se atrincheró en San Juan de Ulúa hasta 1825, pues todo el resto del ejército realista se había unido a Iturbide, se había vuelto trigarante. Entonces, pues Juan O'Donojú, que además era de ideas liberales, pues considera que ya el hecho está consumado y se reúne con Iturbide y firma los tratados de Córdoba, pues en esta localidad precisamente, y el primer artículo de los tratados dice que la América es soberana e independiente y se llamará en lo sucesivo Imperio Mexicano. Y va a tener pues artículos muy importantes. El artículo 2 establece pues que el gobierno será monárquico, constitucional y moderado. El artículo 3 reitera que va a invitarse a reinar a Fernando VII y en caso de no admisión pone en el orden en el que se iba a invitar a los otros miembros de la casa reinante. En primer lugar a su hermano Carlos, después a los infantes Francisco de Paula y a Carlos Luis, y que solo en quinto lugar, después de haber invitado a los 4 miembros de la casa dinástica de Borbón, y los 4 habían declinado hasta el quinto lugar, entonces, pues a quien designe las cortes. Y pues O'Donojú iba a poner en práctica sus buenos oficios para mandarle copia de los tratados de Córdoba a Fernando VII, y en el artículo 8 se establece que el propio Juan O'Donojú sería miembro de la Junta Gubernativa. La Junta nombraría una regencia nombrada por 3 personas que serían el ejecutivo en tanto llega el monarca. Y pues O'Donojú emplearía su fuerza para que se fueran las tropas españolas, pero como les digo, pues los españoles que se quedaron con José Dávila no atendieron al llamado de O'Donojú y se van a quedar en Ulúa hasta 1825. La Junta Provisional Gubernativa pues va a reunirse como cortes, ¿verdad? Es el Congreso, y va a tener, pues, va a atender los asuntos interiores, los exteriores, los de justicia, los eclesiásticos, la hacienda y la guerra, y va a tener pues las mismas facultades que tenía la Constitución Española de Cádiz. El ejército trigarante entra a la Ciudad de México, como ustedes recordarán, el 27 de septiembre de 1821. Se integra esta junta provisional gubernativa por 38 miembros del clero y antiguos realistas, y funcionó pues como poder legislativo, instaló la regencia, convocó a elecciones de diputados, y en estos 38 pues no había insurgentes.
y terminó sus funciones el 24 de febrero de 1822, o sea, un año después de que se había firmado el Plan de Iguala. Y la regencia estuvo, pues, que era el ejecutivo, estuvo conformada por el propio O'Donoghue, por Manuel de la Bárcena, que era representante del alto clero, por José Isidro Yáñez, oidor de la audiencia, y Manuel Velázquez de León, exsecretario del virrey. Ningún insurgente. Y cuando se reúne el Congreso Constituyente, pues el Congreso Constituyente en la siguiente lámina, vemos que va a tener a 3 grupos perfectamente bien definidos. Esto es lo que nos dice Lucas Alamán de este primer Congreso Constituyente de la etapa independiente. Recordemos que era el segundo en la historia de México porque el primero fue el Congreso de la Anáhuac, que empezó a sesionar en Chilpancingo y después promulgó la Constitución que llevó por nombre Decreto Constitucional para la Libertad de la América Mexicana en Apatzingán en 1814. Pero este Congreso se instala pues al año, como decía yo, del Plan de Iguala, y tiene primero 102 diputados. Más adelante algunos autores están seguros de que llegó hasta 156. No había pues mucha práctica ni mucho rigor para llevar las actas de presencia de quienes estaban, etcétera. Pero pues Alamán nos dice que la mayoría tenían ideas liberales y que estaban divididos, que unos querían una monarquía con la familia reinante, o sea, eran borbonistas, y que los otros, que habían sido insurgentes, eran republicanos, y que una minoría eran los partidarios de Iturbide. ¿Qué pasa en 1822? Pues justo en febrero de 22, cuando aquí se está instalando, pues una semana después, el Congreso, no, todavía no, lo dejamos por favor la anterior. Cuando se está instalando el Congreso Constituyente, pues resulta que el 13 de febrero la corona española desconoce los tratados de Córdoba, declarándolos nulos e ilegítimos. Los borbonistas, pues eran, como les decía yo, mayoría, y aquí tenemos a uno de los borbonistas más importantes, que es José Miguel Guridi y Alcocer. Los insurgentes, que se llamaron antiguos patriotas, eran republicanos, y ninguno de los dos simpatizaban con Iturbide. La minoría eran los iturbidistas. Ahí abajo tienen los nombres de personajes que después van a tener relevancia en la historia nacional, como José María Bocanegra, que va a escribir una historia de México. Yo tuve el privilegio de publicar el volumen que había quedado inédito desde que lo escribió en el siglo XIX, de su historia de México, donde va a dar cuenta de todas las discusiones que se dieron en este Congreso. Carlos María de Bustamante, pues y recordarán ustedes que había estado en el constituyente de la Anáhuac para promulgar la Constitución de Apatzingán,
y otros personajes como Valentín Gómez Farías, que después van a ser importantes, José Joaquín de Herrera, Rafael Mangino, Servando Teresa de Mier, Manuel Mier y Terán y Lorenzo de Zavala, entre otros. Lo primero que hicieron estos diputados constituyentes fue, ahora sí pasamos a la siguiente lámina, establecer las bases constitucionales, o sea, cuáles eran los principios, así como Morelos había presentado los sentimientos de la nación, que eran, pues justo, las bases para la nueva constitución. Aquí también se discutió cuáles eran estos principios, estas bases en la que tenían que estar todos de acuerdo. Que iba a ser una monarquía moderada constitucional, que iba a haber igualdad de derechos de todos los habitantes, que la soberanía residía en el Congreso, que se llamaba Imperio Mexicano, el nuevo gobierno, y que se ofrecería el trono a las personas en el orden mencionado por los tratados de Córdoba. El poder ejecutivo, en tanto se hacía la nueva constitución, quedaba pues en la regencia, el judicial en los tribunales existentes y se declara la igualdad de los derechos civiles. Cuando llega la noticia, ahora sí la siguiente, la noticia de que España ha rechazado los tratados de Córdoba, va a venir el motín, pues encabezado por el sargento iturbidista Pío Marcha, gritando "Viva Agustín I" por las calles de la ciudad. Cuando ya José Miguel Guridi y Alcocer había reiterado que había que mandar invitaciones ex profeso a los miembros de la Casa de los Borbones, empezando por Fernando VII. Se había organizado una comisión redactora para hacer estas cartas. Entonces, cuando viene este motín, pues no hay discusiones, hay autores que dicen que no había quórum para poderlo elegir en emperador de México, ¿verdad? Porque el grito era "Viva Agustín I". Y en ese escenario, pues las voces de los borbonistas, como José Miguel Guridi y Alcocer, como Melchor Musquiz, Rafael Mangino, pidieron que no se precipitaran las cosas, que había que consultarlas a las respectivas provincias. Sin embargo, se aprueba pues el nombramiento de Iturbide como Agustín I por 67 votos a favor de los que estaban ahí, contra 15 que se opusieron y que es evidente que no estaban todos y que pedían que se esperara. Y aquí la descripción de Lucas Alamán es verdaderamente demoledora. Dice Lucas Alamán: quedó pues nombrado don Agustín de Iturbide primer emperador constitucional de México, como se nombraban los emperadores de Roma y Constantinopla en la decadencia de aquellos imperios, por la sublevación de un ejército, por los gritos de la plebe congregada en el circo o aprobada por un senado atemorizado o corrompido. Ahí está, pues ustedes pueden ver este texto que pues, es una historia que nadie puede dejar de leer, la historia de México de Lucas Alamán. Después pues viene la ceremonia de coronación, la siguiente lámina, y pues vemos que pues se va a seguir el protocolo
en la Catedral Metropolitana con toda la clerecía, los obispos, y en lugar de tomar el modelo hispano de protocolo para la coronación, sigue el modelo de Napoleón I, que fue coronado y después él coronó a su esposa. Y esto fue lo que repitió Iturbide. El borbonista Rafael Mangino le puso la corona y él coronó a Ana María Huarte, su esposa. Y pues se cantó el Te Deum, etcétera. Y hubo pues ya desde un principio pues una gran oposición. Y aquí está lo que nos dice Lorenzo de Zavala en su ensayo histórico de las revoluciones de México. Es importante también ese testimonio porque de este primer congreso. Y dice así: Iturbide estaba pues como desairado y todo parecía una comedia. Se quería imitar a las cortes de Europa, parodias ridículas. El tratamiento de majestad pues le sonaba cómico para sintetizar todo el párrafo. Y como les decía, la oposición surgió en el interior del país. Bueno, no solamente pues se oponían desde luego los borbonistas que estaban decepcionados de que no se hubieran esperado a mandar las invitaciones a cada uno de los 4 miembros de la dinastía de los Borbones señalados en los tratados de Córdoba, y pues los republicanos desde luego estaban absolutamente en contra, y hubo diferentes movimientos en los estados de la República. Por ejemplo, pues Ramón López Rayón se levantó en el Estado de México, estuvo en contra inclusive de la forma en la que había designado, pues habían elegido, perdón, a los diputados del constituyente, que no había sido una elección por el pueblo con libertad. Ya les había yo referido que el español José Dávila, el realista, se queda en Veracruz y después se irá a San Juan de Ulúa. Y en Michoacán hay otra conspiración, querían hacer otro congreso y proclamar la república. También en Nuevo Santander, Felipe de la Garza se insurrecciona por la detención de los diputados y se opone a las disposiciones de Iturbide. Esto ya estaba yo en la siguiente lámina y ya la terminé, la siguiente, la 17. Ahí le pido que si me va siguiendo, por favor. Entonces, bueno, pues aquí está el párrafo que ya les leí y pues los diferentes, ahora retroceda, el párrafo que les leí y los diferentes levantamientos. Y después que vemos estos levantamientos, que como ven, pues está en Tamaulipas, en Michoacán, en el Estado de México, etcétera, pues hay oposición de los vecinos de México. Esto vemos en primer lugar la oposición de Bolívar. Aquí está una carta que Bolívar le escribe a José de San Martín, muy preocupado por lo que se firmó en los tratados de Córdoba, porque desde luego todos los países de la América Hispana que habían proclamado su independencia, pues no querían que España les aplicara la misma norma, o sea, que dijera, no, pues ahora vamos a mandar a un miembro de la casa
dinástica de los Borbones a gobernarlos. Esto, déjenme también hacer un comentario importante, retrocedemos un poco, porque el conde de Aranda, ministro de Carlos III, había propuesto desde finales del siglo XVIII que se independizaran todas las posesiones españolas en América, porque decía que era imposible mantener por mucho tiempo una extensión tan grande de territorio y tan lejana, que entonces él proponía que se formara lo que habría sido un éxito, como existe la Commonwealth británica hasta la fecha. Pues eso es lo que estaba proponiendo el conde de Aranda, que se fundara una comunidad iberoamericana, creando tres reinos, tres grandes reinos, el de México, el de Perú y en lo que equivale hoy a la Argentina, y que se enviara a tres miembros de la casa dinástica europea. Esto pues no se hizo, pero repito, pues cuando Iturbide lo pone en práctica en México, pues causa la alarma de Bolívar, que le dice a José de San Martín que pues sería terrible tener de vecino, porque en ese momento, acuérdense que esto lo vamos a ver, las provincias centroamericanas se unen al Imperio Mexicano, por lo tanto, nuestro vecino del sur era Colombia, la Gran Colombia, que incluía Panamá. Entonces, pues en ese escenario, Bolívar está muy preocupado porque esto es una amenaza para todas las independencias hispanoamericanas. Y designa como el representante de la Gran Colombia a Miguel de Santa María, un mexicano que había conocido en Jamaica, y lo manda como ministro plenipotenciario, pero no va, le instruye que no se firme un tratado de amistad hasta que haya estabilidad en el gobierno. Santa María es recibido oficialmente, es el único diplomático que está en el momento en el que Iturbide va a ser coronado. Entonces recibe la invitación para asistir a la ceremonia y Santa María la rechaza argumentando problemas de salud. La verdad es que Santa María era un republicano y estaba pues en relación ya con Servando Teresa de Mier para que se cayera este imperio. Y en este escenario, cuando el gobierno de Iturbide se entera de que Santa María se está reuniendo con Servando Teresa de Mier, pues José Manuel de Herrera, que era el ministro de Relaciones de Iturbide, le da 6 días para que salga del país. Esto ya no va a pasar porque el imperio va a caer. Y el primer tratado internacional que va a firmar México va a ser justo con la República de Colombia, un tratado de unión, liga y confederación perpetua, que pues se une al pueblo mexicano y colombiano. Hasta la fecha hay una gran vinculación entre los dos pueblos hermanos. Otra oposición muy importante que hubo fue la de los vecinos del norte. Ahí, pues, Iturbide mandó a José Manuel Sosaya a Estados Unidos para buscar el reconocimiento y que se celebrara un tratado de amistad, de límites y comercio, negociar un empréstito y que Estados Unidos apoyara al Imperio Mexicano en caso de un intento de reconquista
por parte de España. Además, pues quería saber sus ambiciones limítrofes, qué establecimientos tenía en la frontera, en fin, toda la información que pues todos los embajadores tenemos que informar al país al que representamos. Ante la expulsión de Miguel de Santa María, cuando se descubre que está reuniéndose con Servando Teresa de Mier, Santa María contacta a Joel Robert Poinsett, a quien el gobierno de Estados Unidos mandó para verificar si el imperio tenía viabilidad. Y pues él en sus informes y en un libro que les recomiendo que lean, que es Notas sobre mi viaje a México, pues describe su estancia de octubre a diciembre de 1822 y pues en ese momento dice pues que el gobierno de Iturbide ha sido una usurpación de la autoridad, que Iturbide es arbitrario y tiránico, así lo dice textualmente y aquí está el párrafo. Entonces, pues será ya nombrado por el siguiente presidente, por John Quincy Adams, como representante de Estados Unidos ya al triunfo de la República en 1825. Pero entonces, pues viene el conflicto con el Congreso, la disolución del Congreso. Resulta que el propio Mier, cuando llegó y ya pues estaban consumados los hechos, ya lo habían nombrado emperador. No obstante, se entrevistó con él y le dijo que él era republicano y que pues mientras respetara el gobierno representativo, pues respetaría pues lo que ya era un hecho, pero que de otra suerte sería su enemigo irreconciliable. Aquí está pues el discurso y las palabras textuales de Mier. Entonces, Iturbide, en efecto, acusa a los diputados de conspirar y los manda a prender. Va a prender a Servando Teresa de Mier, a Carlos María de Bustamante, José María Faguaga, a José Joaquín de Herrera, entre otros. Y después estas aprehensiones tienen lugar en agosto de 22. Y después, en octubre de 22, disuelve al Congreso definitivamente. Y manda prender a otros antiguos insurgentes, a los que también considera sus enemigos, como Guadalupe Victoria y Nicolás Bravo. Y en ese momento, después de la disolución del Congreso, va a establecer la Junta Nacional Instituyente con 47 miembros, los que pues consideró que no eran sus conspiradores o sus sediciosos, como Miguel Guridi y Alcocer, Lorenzo de Zavala y otros, y se va a constituir esta junta que va a trabajar mientras pues se restablece el Congreso, que el Congreso pues se va a restablecer ya para que caiga el imperio. Esta junta instituyente pues es la que va a elaborar el reglamento provisional político. En la siguiente lámina, por favor.
el reglamento, creo que no nos están oyendo, la persona que me está haciendo favor de pasar las láminas. Pasamos a la del reglamento, por favor. Pues este reglamento provisional político del imperio va a tener 100 artículos en 8 secciones y va a ser un reglamento, como su nombre lo dice, provisional. En tanto se ve qué pasa, si se restablece un congreso distinto, o qué cosa va a pasar para que haya un reglamento de gobierno. Y pues va a tener 100 artículos, 8 secciones, va a dar disposiciones generales, va a hablar de cómo deben ser las elecciones, se va a establecer la división de poderes, legislativo, ejecutivo y judicial. En el ejecutivo se dan todas las funciones para el emperador, los ministros, un consejo de Estado, la regencia y el poder judicial, la hacienda pública y cómo se va a gobernar las provincias y los pueblos. Y también la instrucción y la moral pública. Lo primero que establece este reglamento, la siguiente por favor, es que se va a suprimir la Constitución de Cádiz definitivamente. Y aquí son muy críticos con la Constitución de Cádiz porque dicen el origen y fomento de las horribles turbulencias y que contiene, ahí está textualmente, ustedes lo pueden ver en el artículo primero, que contiene disposiciones inaceptables. En el artículo quinto se reitera que va a ser una monarquía constitucional, representativa y hereditaria con el nombre de Imperio Mexicano. Y pues después se dan las características que va a haber de cada uno de los poderes. En la siguiente lámina, pues vemos que va a haber los 3 poderes planteados por Montesquieu desde el espíritu de las leyes, el ejecutivo, legislativo y el judicial, y que el poder ejecutivo pues va a residir en el emperador. El poder legislativo, por lo pronto, pues es la Junta Nacional Instituyente, encargada de elaborar el proyecto de constitución, y el poder judicial, pues va a estar representado por los tribunales de primera y segunda instancia. Cabe destacar que también, además de la división de poderes, este reglamento establece los derechos del hombre, pues retomando las ideas de la Revolución Francesa en cuanto a la libertad, propiedad, seguridad, igualdad jurídica. Y en el artículo 7 se declara que todos son mexicanos y que pues no habrá distinción por el origen étnico, que la casa es un asilo inviolable, libertad personal, libertad de manifestar las ideas, si bien hay censura en los escritos sobre religión. En cuanto a la religión propiamente dicha, en la próxima lámina, pues vemos que se establece que la nación mexicana profesará la religión católica con exclusión de cualquier otra y que el gobierno será su protector. Esto cabe destacar, esto sí es tomado de la Constitución Española de Cádiz
y lo vamos a encontrar en todas las constituciones de México hasta de México independiente, hasta la Constitución de 1857, que será la primera que no establezca un estado confesional como sí lo establecieron todas las demás. Y aquí es donde les decía que hay censura a los escritos religiosos. Y se destaca que hay que promover la instrucción en la siguiente para acabar con la ociosidad y que se debe de enseñar moral pública. Estos son pues los principales principios del reglamento provisional del Imperio Mexicano. Pero cuando estaban pues habiendo proclamado este reglamento provisional mientras se hacía la constitución definitiva, pues vienen más levantamientos en contra de Iturbide. Y aquí pues aparece el personaje que va a entrar y salir en 11 ocasiones, porque algunos fueron en el mismo periodo de la presidencia de México, que va a ser Antonio López de Santana, a quien le gustaba tener el poder, pero no gobernar, como el propio Lucas Alamán describe, era incapaz de sentarse detrás de un escritorio para gobernar, para trabajar. Lo que le gustaba era andar en campaña, que lo vitoreara la tropa y ser el héroe. Y va a hacer su aparición en diciembre de 1822 con el plan de Veracruz, en el que declara la nulidad de la investidura imperial de Iturbide por haber forzado la voluntad del Congreso. Cuando esto hace en diciembre de 22, pues Iturbide manda al comandante en jefe de su ejército, que había sido ejército realista y después se convirtió en ejército trigarante y después en iturbidista, pues manda a su ejército para someter a Santa Anna, encabezado por José Antonio Echávarri. ¿Y qué creen que pasa? Pues resulta que en lugar de someter a Santana, se ponen de acuerdo en el plan de Casamata de febrero de 1823 y pues convocan a que se instale el Congreso. Esto pues es un golpe demoledor para Iturbide. Entonces va a restablecer al Congreso que había disuelto. Esto lo hace en marzo de 1823 y en marzo 19 abdica al trono. En abril, el Congreso lo declaró traidor y fuera de la ley en caso de que se presentara en territorio mexicano, enemigo público del Estado, y también quedan fuera de la ley todo aquel que lo ayudara. Él se fue a Europa y después en julio volvió del destierro, llegó a Soto la Marina, allá en el Nuevo Santander, hoy estado de Tamaulipas, y al desembarcar es arrestado, se le hace un juicio de acuerdo a pues lo decretado por el Congreso de que era traidor y estaba fuera de la ley, y es condenado a muerte y fusilado en Padilla, Tamaulipas,
el 19 de julio de 1824. ¿Qué dice Lucas Alamán al respecto? Dice que él ha procurado presentar a Iturbide tal y como resulta de los hechos, para que los lectores puedan hacer sus propios juicios, pero que es evidente que esa repentina exaltación y pronta caída, pues ofrece uno de los más poderosos ejemplos que la historia refiere sobre las vicisitudes de la suerte y de la inconstancia del aplauso popular. Después de esto, pues se reúne nuevamente el Congreso Constituyente y hay una discusión porque pues viene el dictamen de la comisión, dice que no se debía de convocar a un nuevo Congreso porque las provincias no tenían facultad de revocar o suspender pues los poderes que ya habían otorgado a estos diputados y que pues como no habían podido concluir su encargo porque no se había podido hacer la constitución, que deberían de seguir siendo los mismos. Pero hubo otros diputados, en particular el representante de Guadalajara. Hay que recordar que cuando cae el imperio, se separa las provincias centroamericanas y también 4 estados de la República declaran su soberanía, o sea, prácticamente su independencia. Estos fueron Jalisco, Oaxaca, Yucatán y Zacatecas. Entonces, el representante de Guadalajara dijo que, o se opuso totalmente a que fueran los mismos diputados y pues llamó a que se hicieran nuevamente elecciones y esta fue la posición que prevaleció. Él declaró el Estado libre y soberano de Jalisco, ejemplo que siguieron los de Oaxaca, Yucatán y Zacatecas. En este escenario, cuando se convoca al Congreso Constituyente, se da el proceso de elecciones de diputados y la instalación del nuevo Congreso que va a ser en noviembre de 1823. Entonces, los diputados van a señalar que antes de que se haga la Constitución, se tiene que establecer que el sistema de la república que se va a seguir va a ser el federal para evitar la desintegración del país. Y entre pues los diputados, el que va a destacar y es el representante justo del federalismo radical va a ser Miguel Ramos Arizpe, y el que va a ser el representante de un federalismo moderado, porque dice que la historia de Estados Unidos es muy distinta a la historia de México, va a ser Servando Teresa de Mier. Pero la posición que va a ganar va a ser la de Ramos Arizpe. Otros diputados pues que participaron en ambos congresos, además de Mier, está Carlos María de Bustamante, está Guridi Alcocer, Lorenzo de Zavala, Manuel Crescencio Rejón, quien creará el juicio de amparo en Yucatán en 1841, Francisco García Salinas, que después va a ser un liberal gobernador de Zacatecas, Valentín Gómez Farías, que va
a encabezar la primera reforma liberal en 1733 y desde luego, pues Ramos Arizpe. La posición de Ramos Arizpe triunfa y se da el acta constitutiva de la Federación. Esta acta constitutiva de la Federación se va a proclamar el 31 de enero de 1824. Y aquí quiero hacer otra corrección. Hay muchos pues, textos que dicen que esta Constitución no incluyó los derechos humanos. Pues es que no la han leído. Y lo que es peor es que no han leído el Acta Constitutiva de la Federación, que es el primer documento que se proclama en enero de 1824, donde el artículo 30 señala específicamente que la nación está obligada a proteger por leyes sabias y justas los derechos del hombre y del ciudadano. Lo que pasa es que no hay un capítulo de derechos del hombre, porque como era un sistema federal, ya la reglamentación particular tocaría a cada Congreso estatal. Hay 36 artículos en esta Acta Constitutiva de la Federación, divididos en 9 títulos. Se establece en el artículo 5 que la República será representativa, popular y federal, y que los estados serán independientes, libres y soberanos para la administración de su gobierno interior. En esto no estuvo de acuerdo Mier, porque él decía que soberana solamente era la nación. Esto fue, y les recomiendo que lean su discurso de las profecías, en donde insiste en que se vaya primero por un sistema moderado por las diferencias que hay con Estados Unidos, que ahí fueron 13 colonias que tuvieron religiones distintas, migraciones distintas, y que se unieron para confederarse, se confederaron para hacerse más fuerte y luego forman la unión, mientras por la Nueva España, y se debía dar poco a poco la autonomía en los estados. Esto está en las profecías de Servando Teresa de Mier. Entonces, bueno, pues el artículo 5 establece esta república representativa, popular y federal. El 6, como ya les decía, que los estados son libres y soberanos para su gobierno interior. El poder legislativo está conformado por 2 cámaras, que son la de diputados y la de senadores, como la tenemos hasta el día de hoy. Y el poder ejecutivo estará depositado en un individuo o individuos que la Constitución señale. Se va a discutir si se pone también un ejecutivo colegiado, como en la Constitución de 14, pero no prospera esta propuesta y se va a adoptar el régimen presidencial igual al de Estados Unidos, así como el régimen federal, que va a ser con un presidente y un vicepresidente y periodo de 4 años. Y la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues tendrá tribunales que establecerán también cada estado. La Constitución de 1824, como vemos en la siguiente lámina, tiene en su propia introducción, en la propia introducción del Acta Constitutiva de la Federación, ya les digo que algunas personas nunca van a poner un pie en los archivos, pero otras no leen las constituciones completas
ni tampoco los documentos completos, entonces por eso se repiten errores. Aquí en la introducción del acta constitutiva de la Federación, cuya personaje más importante que tuvo una pues participación decisiva fue Miguel Ramos Arizpe, dice que el Congreso ha llenado las esperanzas del pueblo y que tuvo un modelo que imitar, esto es textual, en la república floreciente de nuestros vecinos del norte. Esto muchas personas no lo quieren aceptar, lo cual pues me parece que es contrario a los hechos, porque pues lo escribe Zavala, lo escribe, que fue diputado constituyente, está en la introducción del acta constitutiva, y lo que pasa es que fue la primera constitución, no solamente México, sino inclusive las constituciones francesas también. En Francia se vio lo que había hecho en su primera, bueno, hubo dos, la primera, después la segunda, cuando ya se convierten en la Unión. Y entonces, pues era una constitución que, habiendo sido la primera, pues sirvió de modelo. El constituyente de 24 trabajó 11 meses. Como les dije, pues asume el sistema federal y presidencial, 171 artículos divididos en 7 títulos, la República Representativa Popular y Federal, división de poderes, el sistema bicameral, presidencia y vicepresidencia, y la Suprema Corte está conformada por 11 ministros y tiene pues una gran influencia de la Constitución de Estados Unidos, inclusive desde el nombre, pues somos los Estados Unidos mexicanos. Para cerrar, quisiera yo destacar que pues la República Federal se estableció desde 24, después fue derogada en 36 por las 7 leyes, después en 43 por las bases orgánicas, las dos constituciones unitarias, centralistas, se restableció en 24 con reformas en 1847, en que se suprimió a la vicepresidencia y se incorporó el juicio de amparo, entre otros temas importantes. Y el federalismo, pues se va a reiterar en la Constitución de 1857 y en la Constitución de 1917, que es la que nos rige. Sin embargo, cabe destacar que con la caída del efímero imperio, pues no desapareció la idea de que la monarquía podía ser la solución para dar estabilidad al país. Y, por ejemplo, pues cuando viene la guerra de conquista territorial que Estados Unidos infligió a México, donde le quita más de la mitad de su territorio, pues el propio Lucas Alamán se convence de que la única solución para México es traer a una monarquía, a un monarca de verdad de Europa, aliado de las monarquías europeas para no desaparecer a manos de Estados Unidos. Y esta idea pues va a finalmente a liquidarse en la ejecución de Maximiliano en el Cerro de las Campanas el 19 de junio de 1867. Y pues los monarquistas en un momento dado, cuando estaba la República Centralista, pues se agazaparon, como diría O'Gorman, detrás del sistema unitario, pero pues reaparecerá en cada crisis de la República Federal y de la Central hasta que desaparezca del todo con el triunfo de la República. Aunque por ahí creo que hay un grupo minúsculo que tiene, que dice que, pues, que se llama Monarquía Mexicana. Muchísimas gracias por su atención
quedo pendiente de sus preguntas y comentarios. Pues nos han llegado varias preguntas del público a las que daré con mucho gusto respuesta. En primer lugar, don Enrique Trigueros dice que el capitán Allende usó la palabra indígena y que le llama la atención su significado, ya que los colonos americanos en Nueva York también se hacían llamar indígenas por ser endógenos de la isla de Manhattan y no por ser aborígenes americanos, y pide que le haga yo algún comentario. Don Enrique, como usted sabe, la palabra indio se refiere pues a que Cristóbal Colón planeaba llegar a las Indias y de ahí se derivó que se les llamara así a los habitantes de este cuarto continente llamado América, por Américo Vespucio, que fue el que tuvo conciencia de que no se trataba de las Indias, sino de un nuevo continente, que rompió la cosmovisión que habían tenido los europeos de que había 3 continentes que correspondían a la Santísima Trinidad. Y quiero decirle que ya en el diccionario de Antonio de Nebrija de 1492 se utiliza, y que yo recuerde, ese es el primer caso, la palabra indígena como el originario de un lugar. Entonces ya Nebrija, desde pues finales del siglo XV, lo empezó a utilizar con este sentido. Recordaremos que Miguel Hidalgo, en el plan de gobierno que le da en 29 puntos a su alumno y discípulo José María Morelos, va a hablar de que no se debe de distinguir entre indios, castas, ni cualquier otro término, sino que todos se llaman americanos. Después, pues en el reglamento del Primer Imperio se menciona la palabra indígena para que pues se conserven sus tierras comunitarias. Y ya más adelante José María Luis Mora va a escribir en contra de que se utilice la palabra indio porque proviene de un error histórico y además es un término peyorativo. También don Enrique Trigueros nos comenta que Napoleón fue muy astuto al no coronarse rey de Francia, sino que usó pues el término, dice él, de la vacante del Imperio Romano Germánico, y que también, bueno, Carlos I, hay que recordar que era primero de España y quinto de Alemania, pues se heredó el término de emperador, y que si esto es el origen de que se hable del Imperio Mexicano, porque en efecto se menciona el término Imperio Mexicano, bueno, pues desde los tratados de Córdoba, inclusive desde el Plan de Iguala, y él pues nos dice don Enrique que si esto es pues una herencia, digamos, del Imperio Germánico en México. Yo no lo consideraría así, don Enrique. Lo que pasa es que hay que recordar que el virreinato de la Nueva España pues reunió a una serie de reinos y provincias, porque
primero cuando gobernaron los Austrias, que fue la primera casa dinástica que estaba encabezando al imperio español, se fueron haciendo conquistas pues individuales en nombre, desde luego, de la corona española, pero se formaron varios reinos y provincias. Después hubo también capitanías y todas estas formaban parte del virreinato de la Nueva España. Entonces, por su gran extensión, eran realmente pues un imperio. Y en este sentido es que se utiliza ese término, que también lo podemos vincular con la otra raíz de México, que es la autóctona, en donde también se habla del imperio mexica. Y por otra parte, don Abigail Carral nos pregunta que por qué se le conocía como la Pepa. Don Abigail se está refiriendo a la Constitución Liberal Española de Cádiz de 1812, y se le llamó la Pepa porque fue promulgada el día de San José, el día de los Pepes, y en este caso, como era la Constitución, pues era la Pepa, el 19 de marzo de 1812. Por otra parte, doña Lili nos pregunta que cuál fue el libro que recomendamos. Bueno, al que más pues cité e hice alusión es a la Historia de México de Lucas Alamán, que es pues una de las obras clásicas que refiere todo este periodo de la Guerra de Independencia y el principio de la vida independiente de México, y así se llama, Historia de México desde los primeros movimientos que prepararon su independencia en el año de 1808 hasta la época presente. Fue publicada pues de 1849 a 1852. Su primera edición, desde luego, se ha publicado muchas veces y pues consta nada menos que de 5 volúmenes. O sea, es una obra pues que es un clásico de la historiografía mexicana. Don Enrique Trigueros hizo una tercera pregunta. Dijo que nos pregunta que por qué el reglamento del imperio no menciona a las repúblicas de indios, y qué fue de la legislación sobre estas repúblicas de indios que habían sido reconocidas por el virreinato de la Nueva España. Bueno, esto de las repúblicas de indios y de españoles, don Enrique, fue una creación que se va a dar en 1570, y pues quedaban segregados por una parte la población indígena y por otra la población española. Y pues las repúblicas de indios pues conservaban sus tierras comunales y sus autoridades pues ahora obviamente dependían de las autoridades españolas. Pero cuando la Constitución Liberal de Cádiz de 1812 pues va a declarar la igualdad jurídica entre los diferentes grupos raciales. Hay que recordar que en la época colonial, en la época novohispana, pues la sociedad se había estratificado en forma racial. Los peninsulares estaban en la cúspide de la pirámide, después los criollos, y después venían pues los indígenas, y las castas y los esclavos pues estaban en la base de la pirámide social. Y entonces cuando se decreta
pues esta igualdad jurídica por la Constitución española, las repúblicas de indios pasan a formar ayuntamientos. Y aun cuando Iturbide primero pues estuvo de acuerdo con los miembros del clero que se oponían a la vigencia de la Constitución de Cádiz, pues hay que recordar que después él aceptó que estuviera vigente, inclusive se la cita en una de las cartas que le escribe a Vicente Guerrero para convencerlo de que deje las armas y que se unan para consumar pues ya la independencia desde una diferente perspectiva. Le dice que ya la Constitución que se ha dado allá en España ha decretado la igualdad jurídica. Guerrero, no obstante, en esta carta él contesta que no está de acuerdo, pero bueno, finalmente continúa la negociación y acepta unirse al plan que promulgará Iturbide después de hacer un armisticio con Guerrero en la hacienda de Mazatlán, cerca de Chilpancingo. Pues en Iguala se promulga el plan trigarante, como ya mencionamos. Entonces, pues en este escenario no había aceptado la Constitución de Cádiz, pero después finalmente la deja en vigor mientras pues se da una nueva Constitución. Luego no se da esta Constitución y como ya vimos en el reglamento que hemos pues analizado en esta sesión, se deroga totalmente. Pero esta es la razón por la cual no mencione a las repúblicas de indios, don Enrique. Y doña Rosa Ortiz nos pregunta nuestra opinión sobre la novela La corte de los ilusos de Rosa Beltrán. Bueno, pues la verdad, doña Rosa me parece una novela magnífica, muy bien escrita. Hay que recordar que fue publicada en 1995 y que Rosa Beltrán recibió el premio Planeta por esta obra. Y bueno, pues nada más como muestra les recuerdo la parte donde Rosa Beltrán pues está haciendo la reflexión de pues lo que pensó Iturbide, bueno, pues ya en la caída de su imperio y pues es demoledora la frase que pone, eh, supo por fin que no era nadie y se cierran las comillas. Después nos habló de nueva cuenta don Abigail Carral y él dice que pues que de acuerdo a la relación entre España y el Imperio Mexicano, ¿quién va a reconocer oficialmente la independencia de México en España? Bueno, hay que recordar que precisamente viene el motín de Pío Marcha, este sargento iturbidista, proclamando a Agustín de Iturbide emperador de México, bueno, Agustín I, ese es el grito que se da por las calles, pues porque el gobierno español, la corona española, había rechazado los tratados de Córdoba firmados por Juan O'Donoghue, que además no tenía facultades para ello. Entonces, pues saltándose los 5 pasos que se habían propuesto de que se le ofrecería la corona a Fernando VII, después a su hermano, a sus hijos y finalmente a quien las cortes mexicanas decidieran, bueno, pues tiene lugar esta presión a los miembros del Congreso para declarar a Iturbide Agustín I. Y aquí hago énfasis en este tema porque pues Guridi y Alcocer, que representaba a los borbonistas, quería que
no se precipitaran las cosas, que se pues invitara a participar en la decisión a las diferentes provincias, pero bueno, no se dio así y se le coronó como Agustín I. Pero evidentemente España, que estaba encabezada por Fernando VII, era quien tenía el trono de España, no aceptó la independencia ni en ese momento ni hasta su muerte. O sea, él murió en 1833 sin haber reconocido la independencia de México. Y fue hasta después, bueno, inclusive quiero reiterar que no solamente no la reconoció, sino que mandó la expedición de reconquista en 1829, además de que se habían quedado los españoles con José Dávila en San Juan de Ulúa hasta 1825, pues vino el intento de reconquista que fallido de 1829, pero Fernando VII no da su brazo a torcer y sigue sin reconocer la independencia, y es hasta después de su muerte cuando va a ocupar el trono Isabel II, su hija, que el Consejo de Ministros en España pues empieza ya a considerar el reconocimiento de la independencia y va a empezar estas negociaciones. El representante de México que va a ir a España a hacer un tratado de paz será don Miguel de Santa María, que va a pues hacer este tratado con don José María de Calatrava. Y finalmente en 1836 se firma el Tratado de Paz en el que España reconoce la independencia de México. Pero bueno, pues el imperio de Iturbide solo había durado 9 meses, o sea, fue mucho después ya en tiempos de la República. Estaba en ese momento en la presidencia Antonio Bustamante. Y pues el embajador, el primer embajador de México en España, el representante de nuestro país, va a ser Miguel de Santa María, el que hizo la negociación de paz, y va a venir como el primer representante de España en México, don Ángel Calderón de la Barca, cuya esposa pues fue muy famosa por escribir la vida en México en esta serie de cartas que escribió, que fueron publicadas pues mucho después de que ella las había redactado, y que son una lectura muy interesante para ver su visión sobre México y los mexicanos. Pues con esto hemos dado respuesta a todas las preguntas. Les agradecemos mucho su atención y pues seguimos en las actividades del Centro de Estudios de Historia de México.